ya después de lo que hemos hablado, estos son parte de lo que vamos a ver de arquitectura de la nube. Seguimos viendo sobre ese tema. Lo de IoT fue parte de cómo se relaciona la nube con los electrónicos, digamos. Pero esa parte sí quiero que quede clara porque a la hora de ver la exposición sí noté que habían como ciertas dudas. Por ejemplo, IoT o Internet de las Cosas no es nada que ver relacionado con el Internet mismo. Es todo aquello que tenga sensores y pueda mandar información a algún centro de comunicación o algún dispositivo por medio de Internet. Son cosas que pueden comunicarse con teléfonos, con computadoras y que tengan sensores de comunicación. Pero los sensores de comunicación se comunican con protocolos de comunicación. Hoy vamos a ver unos protocolos de comunicación que les puedo presentar. Y esto es la introducción a SSH y RDP. Si usted ya llevaron prácticas iniciales o intermedias, no recuerdo bien en qué parte se los dan, pero van a ver parte de cómo hacer un escritorio remoto, es decir, comunicarse con otra computadora de manera remota. En Linux esto es mucho más fácil, pero en Windows también se puede con otro protocolo. Los protocolos de comunicación se diferencian por el acuse de recibo. Es decir, primero que nada vamos a ver protocolos. Antes de ver el SSH y el RDP, ellos son como hijos de otros protocolos que son el TCP y el UDP. Estos se diferencian entre ellos por el acuse de recibo. ¿Qué es el acuse de recibo? El acuse de recibo es un protocolo que dice yo voy a enviar un mensaje y voy a esperar un mensaje. Si espero un mensaje de vuelta, tengo acuse de recibo. Si no espero un mensaje de vuelta, entonces no tengo acuse de recibo. Entonces, ¿qué podemos ver por acuses de recibo? Por ejemplo, los envíos de correo. Si el correo no recibe respuesta de que todo fue bien, les va a mandar un correo diciéndoles que el correo al que mandaron no existe o que hubo un problema o algo así. Y la comunicación de escritorio remoto. Si ustedes se comunican con una computadora de manera remota y la computadora que está remotamente se desconecta o se apaga o lo que sea, automáticamente se va a caer su conexión. ¿Por qué? Porque él está mandando como solicitudes diciendo, estás ahí, y la otra computadora contesta. Cuando deja de contestar, se asume que la computadora tuvo un problema y se desconecta la conexión. Ahora, ¿qué sistemas no manejan acuse de recibo? Todo lo que es UDP. Entonces, UDP sería parte, por ejemplo, del streaming. Si yo mando y estoy viendo un video y en alguna parte YouTube se traba, YouTube no va a venir y va a decir, bueno, se te trabó en el minuto 3, sino que él va a seguir de largo, a él no le importa si se cayó la conexión, ¿verdad? Actualmente YouTube tal vez tendrá implementaciones para chequear eso, pero realmente si yo quiero transmitir un video a otra persona y la persona pierde conexión, o por ejemplo cuando ustedes están viendo la televisión por cable y alguien está hablando en la televisión por cable, si a ustedes se les va la conexión, la persona no va a repetir lo que dijo. El UDP sí, él solo envía señales y si ustedes la reciben, qué bueno, y si no, pues lástima. Y también el Internet de las Cosas, como lo comentaba en el ejemplo de la presentación, existe un protocolo de Shadow que guarda el estado, si en dado caso se manda y el receptor no lo recibe. Pero fuera de eso, se maneja una comunicación UDP, sin acuse de recibo. Bueno, ahora hablando de lo que es TCP, de la que tiene acuse de recibo y habla de los escritorios remotos, viene lo que son la autenticación por SSH. SSH es un protocolo de tipo TCP que maneja por medio de llaves la comunicación entre una computadora cliente y una computadora servidor remoto. En este caso se utilizan algo que se llaman llaves o keys en inglés. Y la idea de esto es que la llave que está, por ejemplo, la llave la máquina a la que me voy a comunicar, tiene la llave pública, digamos. Y la llave privada pertenece a cada persona que va a comunicarse. Es decir, esta persona que se quiere comunicar con esta máquina, digamos, tiene una llave privada. La privada la tiene la persona que se comunica. Y la pública, el servidor al cual se van a comunicar.
parece contradictorio porque pareciera que la privada la debería tener él en algunos pensamientos, pero la privada la tiene el cliente, el que se comunica. Voy a ver que parece que alguien me escribió. Sí, estoy grabando la clase. Sí se está grabando. Sí se está grabando. Bueno, entonces les decía, esta es la autenticación SSH con clave privada, con clave pública y clave privada. Esta es la forma en la que se comunican los sistemas actualmente. Y les voy a hacer una presentación de cómo me comunico yo con una llave para comunicarme con una computadora remota en la nube. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, si ustedes quisieran venir y, no sé, cargar un juego que es muy pesado, que me imagino que alguno de la clase juega. Entonces muchas veces nosotros no tenemos el equipo para jugar, pero tal vez tenemos cierta cantidad de dinero y tal vez queremos jugar un día o dos. Entonces podríamos en ese caso rentar una máquina con suficiente memoria RAM para que pueda correr el juego y jugarlo desde la nube. Entonces solo necesitaríamos la conexión hacia la nube y usamos los recursos que la nube nos provee. AWS, Google, GCP y Azure de Microsoft, todos cuentan con diferentes tipos de máquinas y todas especializadas con algún tipo de cosas. Por ejemplo, algo que yo sí sabía es que a la hora de hacer streamings de finales de algún eSport, por ejemplo, toda esa información, como se están jugando en línea, se conectan a máquinas de AWS o alguna nube. Porque es demasiada carga de recursos lo que se necesita y no vamos a comprar un servidor solo para que jueguen, ¿verdad? En ese caso, levantamos servidores alquilados y eso los usamos. Bueno, entonces aquí viene un servicio o el nombre de un recurso de AWS que es el que nos brinda servicios para máquinas virtuales. Esto se llama S2 o SC. El 2 es porque tiene doble C. Entonces, este servicio es Elastic Computing algo, no me acuerdo qué es. Pero lo que nos dice es, sos un servicio de AWS que nos permite levantar máquinas virtuales en la nube y todas ellas tienen diferentes tipos de instancias, es decir, propósitos diferentes, ¿verdad? Entonces, tenemos de propósito general que son máquinas simples que sirven para levantar páginas web, por ejemplo, optimizadas para cómputo. Y, por ejemplo, si en dado caso queremos hacer algo de IoT y estamos recibiendo información cada segundo de muchos sensores de muchas partes del mundo, podría ser que necesitemos hacer mucho trabajo computacional, es decir, mucho cálculo. Y ahí viene lo que es la memoria ALU que ustedes investigaron. Todo lo que requiere demasiado poder de cómputo y que una computadora tal vez normal no pueda procesar como funciones aritméticas o cálculos de números primos así muy grandes, que créanlo o no, pero en el área de criptografía, de programación, la matemática es increíble. La seguridad, casi todo es matemática. El hash, encriptamiento, todo eso es mucha mate. Entonces, se hace con cómputo. Ahorita está saliendo un nuevo concepto, por ejemplo, la minería de datos es puro cómputo, es cálculos enormes. Y había otro concepto que está surgiendo ahorita que es como darle seguridad a la información, también es mucho cómputo, no me acuerdo el nombre exactamente ahorita, se los voy a investigar. Optimizada para memoria es lo que les comentaba, hay veces que queremos hacer juegos o por ejemplo hay bases de datos que se levantan en memoria, como es Redis, no sé si le han escuchado, o Memcache. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué quiero esto? Una base de datos basada en memoria, ¿verdad? Y es, por ejemplo, cuando ustedes quieren mostrar información y tienen, por ejemplo, 10 espacios para mostrar información y solo quieren mostrar al top 10, pero ese top 10 está moviéndose muy seguido. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han jugado alguna vez Clash Royale, pero en Clash Royale hay una parte de arriba en la cual se puede ver eh, el top 10, por ejemplo, de hoy. Entonces, eso es una memoria es una base de datos de memoria. Él tiene una lista de 50, 100 personas y esos están en memoria cargados al tiempo en vivo, digamos, se están moviendo.
Entonces son bases de datos que no guardan la información para siempre, sino que están en memoria caché. Pero eso es muy caro, la memoria es bastante cara, como ustedes se imaginarán. Igual para juegos también puede servir. Optimizada para almacenamiento, esto es por si en alguna máquina queremos meter una base de datos nosotros y necesitamos que tengan muchas IOPS, in outputs per second, entradas y salidas por segundo. Entonces, si queremos que reciba mucha información y que el bus de datos, y esto ya lo conocen ustedes, el concepto bus de datos, tiene cierta capacidad, como que fueran carriles de carro. Entonces, digamos, si yo vengo y tengo 4 carriles de carro y necesito que pasen 5 carros paralelamente, necesito un carril más. Entonces, esto es lo que cubren las optimizadas por IOPS, almacenamiento IOPS. Entonces, tengo más entradas, más carriles para que entre información y son generalmente usadas para almacenamiento. Y ahora viene un concepto diferente que es GPU, cómputo acelerado para GPU. Esto también sirve para cálculo muchas veces, pero es especialmente para procesamiento de gráficos. Por ejemplo, no sé si han usado ustedes Photoshop. En este caso, Photoshop pareciera algo ridículo hasta cierto punto que se usa una máquina especial para Photoshop. Pero hay ciertas cosas que son necesario editarlas con mucho procesamiento. Por ejemplo, cuando una película de, no sé, de cualquier cine, les pudiera decir Universal, ellos editan en máquinas muy poderosas. Son máquinas hechas con Graphical Processor Units, que son parecidas a los CPUs, pero se utilizan para procesamiento gráfico. También dice patrones de data y muchas cosas de eficiencia, ¿verdad? Hay ciertos casos de uso, pero esto se está utilizando mucho ahora. Actualmente se está utilizando mucho. Bueno, después de aparte de los tipos de instancias, viene otro que se llama el tipo de demanda de instancias. Esto es otro concepto distinto y lo vamos a ver también ahorita. Entonces, por ejemplo, cuando yo pido una máquina de este tipo S2, no solamente tengo que definir para qué quiero el propósito de la máquina, sino también qué tipo de demanda tengo. Por ejemplo, si yo vengo y decido solicitar la máquina hoy, se le dice en demanda. También hay otro tipo de instancias que se llaman spot instances o instancias spot, que son muy baratas, pero AWS te dice, mira, estas máquinas alguien las pidió en algún momento y nunca las utilizó. Entonces te las doy a la mitad de precio, pero con el riesgo de que en cualquier momento se pueden apagar dentro de una hora. Entonces uno dice, bueno, puedo estar trabajando y a los 15 minutos se apaga, o a la media hora se apaga, ¿verdad? Entonces, y es automático, no te va a avisar. Entonces uno diría, o este concepto es muy complicado para algunas personas porque no entienden, bueno, ¿por qué quiero una máquina que no estoy seguro si se va a apagar, ¿verdad? Pero el uso general de estas máquinas es cuando, por ejemplo, yo tengo procesamientos que necesito hacer en la noche. No me importa cuánto tiempo dure y no me importa si se apagan. Porque en dado caso se apagan, puedo levantar otra igual y que empiece a trabajar, digamos. Hay ciertos casos de uso. Actualmente ahorita ustedes tal vez no los van a ver, pero por ejemplo, yo vi un caso en el que se utilizaba en mi trabajo en el cual ciertas personas tenían el ambiente de producción, que esto ya se los expliqué en otra presentación. Producción es ese ambiente que los clientes están usando en vía real, en tiempo real. Pero también está el ambiente de desarrollo. Este ambiente lo están utilizando los desarrolladores, o sea, nosotros. Lo usamos para programar y cuando terminamos de programar, movemos esa información o el cambio, los desarrollos hacia producción para que los clientes ya tengan acceso. Pero tenemos dos ambientes por si un día echamos a perder uno, no sea el de producción, ¿verdad? O sea, hacemos las pruebas en un ambiente y en producción los clientes la avisan, la ven, pero ese ambiente no se toca. De hecho, cuando ustedes entran al ambiente laboral se van a dar cuenta que muy pocas personas tienen acceso a producción. Muy pocas. Solo las personas más senior. Porque es un tema muy delicado. Más allá se involucra dinero, ¿verdad? Que la mayoría de veces es así porque las empresas no trabajan por caridad casi nunca. Entonces, cuando esas
ambientes de producción necesitan mover información hacia desarrollo, pero sin exigirle mucho trabajo, utilizan a estas instancias spot para que muevan información. Y si se apagan, no importa, porque lo que hacen es chequear cuánta información ha cambiado, la mueven a desarrollo, los trabajadores de desarrollo pueden trabajar ahí. Y las instancias de este tipo, pues no importa que se apaguen, ¿verdad? Lo que están haciendo es moviendo información, pero sin ningún valor, digamos, hacia desarrollo, solo para que los desarrolladores que somos nosotros prueben. También hay instancias dedicadas, por ejemplo, si yo vengo y le digo a AWS, mira, fíjate que quiero un servidor solo para mí, o sea, quiero que nadie más esté en ese servidor. Entonces, eso se llama demanda dedicada. Entonces, yo le pido a AWS un servidor entero para mí solito. Obviamente es mucho más caro, ¿verdad? Pero se puede. En dado caso, quiero que sí entendamos esto. Cuando yo les digo que virtualizan máquinas, significa que en un mismo servidor se virtualizan las máquinas que se puedan. Si el servidor es de 100 gigas y nosotros pedimos una máquina de 2 gigas, nos quedan 98 gigas libres para otras máquinas, ¿verdad? En este caso yo no le estoy pidiendo a él todo el servidor, no importa cuánto pese, ¿verdad? O cuánto tenga. Esto lo hacen por el dado caso yo necesito procesamiento de todo el servidor y no quiero que otra persona que tenga una máquina virtualizada ahí me afecte en algo, ¿verdad? Y también tenemos otro tipo de demanda que se llama capacidades reservadas. En dado caso vengo yo y digo, mira, AWS, yo quiero que por el resto del año me des máquinas en demanda, pero yo te las voy a rentar por el resto del año. Sí, o sea, yo te estoy asegurando que todo el año voy a estar usándolas. Entonces las voy a reservar un año de anticipado. Entonces, esas son otro tipo de máquinas virtuales y son más baratas porque las solicité con tiempo y las estoy diciendo, miren, va a ser por un largo plazo. Regresando al tema principal de los protocolos, por favor, jóvenes, si voy muy rápido o sienten muchas dudas ahorita, por favor me interrumpen. Yo voy a pausar esto y vamos a tener una parte de preguntas. Pero bueno, Yo creo que todo bien. muy bien. Va. Entonces, la comunicación SSH. Esto es un protocolo que les había comentado, es hijo de TCP y este sirve para acceder a escritorios remotos por medio de llaves de comunicación y funciona por el puerto 22. No sé qué tanto conocimiento tengan esto de los puertos, pero bueno, la computadora tiene ciertos puertos virtualizados. Son únicos. Es decir, si alguien toma por SSH mi computadora personal, mi computadora tiene ocupado el puerto 22 y la suya tiene ocupada un puerto X. No tiene que ser exactamente el 22. Para comunicarme por SSH tiene que ser el 22 mío. ¿Me entienden? Y aparte hay otros puertos dinámicos que sirven para responder a los requests o a las consultas. Para máquinas Windows se requiere otro protocolo y otro puerto de comunicación. No se llama SSH, sino que se llama RDP. Y el puerto no estoy seguro, vamos a averiguarlo. Dice, cada servicio usa un puerto distinto. Y por ejemplo, MySQL usa el 3306, Postgres 5432, HTTP 80. Esto solo para explicar que si yo quiero levantar una página web, generalmente es en el 80 por default. Si la página es HTTPS, que es S de seguridad, es el 443. Entonces, cualquier página que tengamos levantada está corriendo y exponiendo este puerto. Miren. Entonces, el servidor está respondiendo a las peticiones cuando nosotros hacemos google.com por el puerto 80. Bueno, esto creo que era de la parte de la otra, de lo que les había comentado de S2. Y S2 dice que ellos cobran por hora. Si es menos de una hora no se cobra nada. O fracción de hora, ¿verdad? Bueno. Casos de uso de S2 o de máquinas virtuales, ¿para qué las usamos? Para hostear páginas web. ¿Qué significa hosting? Significa pues tener las páginas web levantadas, ¿verdad? Hosting significa invitado. Este es el término que se utiliza cuando nosotros queremos poner una página web en algún lado. Cargas o procesamientos de información, minería de bitcoins o
pues monedas, de las nuevas monedas que son tan famosas. Streaming, digamos YouTube, o ¿cómo se llama ese canal para... Bueno, el canal para videojuegos, no sé cómo se llama. Backups o recuperación de desastres. Para eso esos son los casos de... ¿Cómo? Twitch, le digo. Ah, Twitch, sí, Twitch. Entonces, justamente para eso también, ¿verdad? Ellos usan máquinas de este tipo para hacer streaming de información y mover la información de algún lado o subir los videos, todo eso, ¿verdad? Y yo creo que aquí termina. Sí, casos de uso. Bueno, voy a pausar este